como le prometimos, está con nosotros Julio César Rivas, estudiante venezolano. Sin duda una de las caras más limpias, frescas, creíbles, honorables que tiene ese país. Gracias por estar con nosotros. Vale. Este muchacho representa la oposición más creíble que tiene Venezuela. Ustedes se acuerdan que en las contiendas electorales fueron los estudiantes los que hicieron que el público venezolano saliera a las urnas y votara en las diferentes contiendas. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. No, gracias a ti. Huelga de hambre, estuviste preso, ahora estás en los Estados Unidos, regresas a Venezuela. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de estar primero en huelga de hambre y preso y en huelga de hambre? Sí, bueno, fíjate, vale destacar que, ¿por qué caí preso, no? Caí preso porque estaba protestando por una ley orgánica de educación impuesta por el gobierno nacional. Una de esas leyes que busca convertir a Venezuela en esa Cuba que tantos cubanos han tenido que huir de ese país, que ha oprimido a tantos cubanos y que tiene tantos cubanos viviendo en miseria. Hoy mi país está viviendo en miseria y por salir a protestar por esas leyes injustas, esas leyes que están llevando a nuestro país a un comunismo que está bien representado por lo que están viviendo los cubanos en este momento, bueno, me llevan preso bajo cargos como por ejemplo guerra civil, incitación a la violencia, asociación para delinquir, porte de armas genérico, devastación del territorio nacional y la única prueba, un video en el cual yo salgo diciendo que tengo derecho a protestar y a llegar a la Asamblea Nacional. Okay. Con ese video me agarran, me tienen una semana completamente expuesto ante la opinión pública, sobre todo a esas hordas que ha preparado el gobierno y que ha armado el gobierno. Dan la dirección de mi casa, dan mi número telefónico, dan mi correo electrónico, dan mi nombre y mi dirección de grupos de redes sociales y recibo más de 1000 amenazas. Luego llega una... Pero espérate, y entonces en Venezuela también hay las famosas actos de repudio. Claro. Como los hay, bueno, copiados, ¿no?, del comandante. Claro, claro. Hay un programa que pasa en Venezuela que se llama Lojilla, que es un programa financiado por el Estado venezolano, pasado por el canal oficial del Estado. Sí, Silva. Y no Mario Silva, no y él durante una semana me insultó, durante una semana me expuso ante la opinión pública, y bueno, y luego llegan estos 50 hombres a mi casa armados, armas largas, llegan a mi cuarto, yo estaba en la computadora y me llevan detenido como un terrorista. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿Estaban vestidos de policía? Sí, Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Me llevan directamente a la Oficina Central de Caracas por órdenes del ministro de Interior y Justicia, Tarek El-Aissami, y allá el jefe de esta policía, el señor Wilmer Trocel, me interroga sin la presencia de mis abogados, preguntándome quién me financia, preguntándome por qué protesto, y bueno, me enviaron a los calabozos, aún sin la presencia de mi abogado, y me tienen allí 2 días hasta que me presentan ante tribunales. En los tribunales la fiscalía me presentó estos cargos que te dije, diciéndome que yo pertenezco a la CIA, que ahí me entrenaron, sí, que a mí me entrenaron en la CIA. No son muy originales esos cargos. No, que soy paramilitar, que me entrenaron en Colombia los paramilitares, que los grupos nazis en Europa Oriental, o sea, me dieron un tour por todo el mundo, y bueno, que yo era un peligro y que me tenían que mandar al rodeo. Me envían al rodeo, que es la cárcel más peligrosa del mundo, donde, te cuento, la gente... Espérate un momentico, para que el público entienda. Tú estás preso y te mandan con los presos comunes. Exacto, con los condenados. Bien, ¿y te hicieron algún tipo de juicio? ¿Sabías tú cuántos días ibas a estar en el rodeo? ¿Dónde está el proceso judicial? Sí, no, bueno, me llevan a unos tribunales, a una juez con esta fiscal que me acusa de todo esto, con esa prueba que te estoy diciendo, de un video que yo digo que quiero llegar a la Asamblea Nacional porque es mi derecho. Y bueno, ella dice que como hay muchas pruebas que indican de que yo soy un funcionario de la CIA. ¿Dónde están? ¿No las mostraron? No las mostraron, o sea, solamente pusieron que sí, los logos y esto. Me envían al rodeo 1, según 45 días, que es un lapso que la Fiscalía tendría que presentar las pruebas. Pero ahí me están violando la presunción de inocencia, porque si no tienen pruebas y no me han agarrado en ningún acto en flagrancia, ya me están enviando a una cárcel donde hay penados, donde hay gente que está condenada por asesinato, y bueno, me llevan allí a un lugar confinado 12 horas, en un lugar donde hace 40 grados centígrados, y las celdas son de 2 metros por 2 metros, donde el agua llega cada media hora cada 24 horas, y con la vista hacia un lugar que es la Torre de Yare 1, donde se ven cosas, o las cosas más rutinarias que se ven allí, es que los reos juegan fútbol con cabezas de otras personas, donde los reos mantienen el control de las cárceles con armas largas y granadas, donde la Guardia Nacional... Espérate, los reos mantienen el control de la cárcel con armas largas. Sí. Los presos son los que tienen las armas. Sí. Y los presos juegan al fútbol con cabezas de otros presos que los han decapitado. Sí.
Sí, ahí ¿Cómo se llama otra vez esta cárcel? Yare 1, Yare 1 y en el Rodeo 1 también, 1. en Yare 1 y en el Rodeo 1 son las cárceles más famosas, digámoslo así, ¿no? Pero están calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como las cárceles más violentas y peligrosas del planeta. Y tú, que eras estudiante, prisionero político presunto, sí, estabas con asesinos convictos. Sí, yo estaba en la torre donde yo estaba, aunque conmigo no jugaron fútbol con mi cabeza porque estoy aquí vivo, porque estaba confinado en un lugar de máxima seguridad donde por lo menos podía dormir con la certeza de que no me iban a meter una puñalada en la noche. Sí tenía la vista hacia esta cárcel, era el mismo complejo que es Yare, y sí pude ver algunos actos. Por ejemplo, algunas noches llegaba el director de la cárcel a ver qué me había pasado por los tiros de la guardia hacia los reos, porque allí la guardia tiene que contener todas estas acciones de ellos disparándole, incluso, bueno, asesinando a estas personas que están allí confinadas. Esos campos de concentración que están allí son muy similares, o digamos, tienen yo creo que hay más crudeza que esos campos de concentración de los nazis. Y esos jueces que envían a esas personas allí te están violando los derechos humanos, porque sabiendo las condiciones de esas cárceles, envían a personas procesadas a compartir eso con esas personas que no tienen conciencia. ¿Cuántos días estuviste en esa cárcel? Yo estuve 22 días preso. ¿Y por qué sales? Bueno, ¿Cómo logras salir? Sí, en mi liberación se da, luego de 15 días que estuve yo detenido, se genera una huelga de hambre, unos compañeros de mi grupo que vinieron de Oriente hacia Caracas, una huelga de hambre que tenía como primer objetivo mi liberación, de segundo objetivo era que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara el país. 5 días después, gracias a las gestiones de mis compañeros, la OEA envía un comunicado o le envía la solicitud al gobierno de Venezuela sobre mi caso. El gobierno de Venezuela el lunes manda mi liberación y yo, al salir de la cárcel, me voy directamente a la sede de la OEA en Caracas y me integro a una huelga de hambre. La huelga de hambre dura 2 días más, aparte del lunes, martes y miércoles. Y el miércoles el secretario general de la OEA nos da la posibilidad de hablar con Cantón, el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos da la invitación para visitar Washington y llevar todo lo que son los expedientes de los presos y perseguidos políticos que hay en el país. ¿Qué es lo que vienes a hacer ahora? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Que ya el viernes pasado se llevó estos expedientes. El lunes pasado, este lunes que pasó, fuimos a la Comisión Interamericana a todos los casos que tiene abiertos Venezuela. Okay, pero cuando tú me dices la Comisión Interamericana y la OEA, yo traduzco en mi mente como pocos efectivos, que la efectividad que ha tenido la OEA en Venezuela ha sido poca porque permiten que el presidente Hugo Chávez siga atropellando los derechos civiles y democráticos, y tú eres el mejor ejemplo. Entonces, ¿dónde está la OEA en la gran imagen venezolana y dónde está la oposición? Sí, bueno, aquí vale destacar porque a veces muchos personalizan esta responsabilidad en el secretario general Insulza, ¿no? Y el secretario general tiene una misión, pero también la tienen los países que forman parte de la OEA, y eso es lo que venimos aquí a los Estados Unidos, a Washington, a visitar algunas embajadas y a todos los países pertenecientes, y le hago un llamado público a todos esos ciudadanos a que nos apoyen con esto, que visiten sus embajadas y soliciten que estos países propongan ante la Comisión. La América Latina está en silencio ante Chávez, y tú lo sabes. Sí, la América Latina son los presidentes, esos presidentes, porque ahora la OEA se ha convertido en un club de gobierno, en un club de presidentes de Estado. Entonces te pregunto, ¿dónde está la efectividad en ese club? La efectividad es este llamado que le hacemos a la sociedad, que le exige a sus gobernantes a que pongan la atención en Venezuela. Fíjate algo. No ha ocurrido hasta ahora. Háblame de la oposición, que ustedes son los que van a resolver su propio problema. Bueno, exacto. Nosotros aquí no estamos pidiéndole a nadie que resuelva nuestros problemas porque somos los venezolanos, y bueno, muestra de eso. ¿Dónde está esa oposición? ¿Dónde están los políticos? Bueno, los políticos me imagino que generando sus proyectos, ¿no? Yo te respondo por nosotros, por los estudiantes en Venezuela. Nosotros ¿qué van a hacer tenemos los ahorita una agenda. La primera agenda era venir a traer los expedientes y a cumplir con nuestros pasos legales, ¿no? Pero en el país estamos en este momento generando una gira, buscando el apoyo de todos los ciudadanos con respecto al tema de los derechos humanos. Y en los próximos días vamos a lograr que toda la sociedad venezolana, en un solo llamado, le exija al gobierno venezolano la entrada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Venezuela. A Hugo Chávez va a tener que pagar ante la justicia internacional todos los delitos que ha cometido, por esas cabezas que rodan en las cárceles, por esa gente que hoy está sufriendo por luz y agua, que también es la violación de un derecho humano, por aquellas personas, esas 46 personas que están privadas de su libertad por disentir, esas 300 personas que están exiliadas del país por esta persecución en contra de las personas que protestamos. ¿No tienes miedo de regresar a Caracas? No, ya el miedo no hay. Lo más importante de todo es vencer el miedo, y nosotros los estudiantes ya hemos vencido el miedo y estamos en este momento diciéndole a todo el mundo y a toda Venezuela: no hay que tener miedo. Contra el totalitarismo, acción. No hay que tener miedo contra el totalitarismo, acción.
Felicidades, Vale, una gracias. gran valentía, siempre tienes este foro abierto para ayudarlos a ustedes porque ustedes son, como dije, la esencia más pura que tiene la sociedad venezolana y sin duda que la esperanza más importante que tienen. Gracias. No, vale, gracias a ti por brindarnos el espacio. A ustedes, un gustazo en tenerte y ojalá que te pueda ver escalando posiciones importantes. Vale, gracias. Ya regreso.